¿Sabías que México tuvo una guerra con Francia por pasteles? Así es, por pasteles. Hoy vamos a hablar de la Guerra de los Pasteles, nombrada así por la prensa de la época debido a su origen, que en realidad fue la primera intervención francesa. Prepárate para conocer cómo una deuda de repostería se convirtió en un conflicto armado que involucró a cañones, héroes nacionales y un pastelero muy enojado. Todo comienza en 1832, México recién independizado, y como cualquier país joven tenía problemas de dinero. La economía estaba en crisis, había deuda por todas partes y las relaciones internacionales eran tensas, ya que poco tiempo después se independizaría Texas. En medio de este caos había muchos extranjeros en México intentando hacer negocios, entre ellos algunos franceses. Y aquí entra nuestro personaje, un pastelero francés de apellido Remontel. En la Ciudad de México era dueño de una pastelería en la zona de Tacubaya. Aseguró que unos soldados mexicanos habían destrozado su pastelería y se habían comido los pasteles sin pagar. Estos soldados estaban bajo el mando de Antonio López de Santa Anna. El pastelero quería que el gobierno mexicano le pagara por los daños, pero cuando vio que no le hacían caso, decidió hacer algo inusual: llevar su caso hasta el mismísimo rey de Francia por medio del embajador. Entonces el rey de Francia, Luis Felipe, se entera de este problema de pasteles a miles de kilómetros de distancia y dice: ¿sabes qué? Vamos a cobrar lo que nos deben. Pero no solo era por el pastelero. Francia llevaba tiempo molestando a México por indemnizaciones de otros ciudadanos franceses y calculó que México le debía unos 600,000 pesos, una cantidad altísima para esa época. Y como México se negó a pagar, Francia decidió usar la fuerza para cobrar. Así fue como en 1838 Francia envió su flota y bloqueó el puerto de Veracruz, el principal puerto de comercio de México. Este bloqueo fue un golpe durísimo para la economía mexicana, que no dejaban que entraran ni salieran barcos con mercancías. El 21 de noviembre de 1838, como el gobierno mexicano rechazó las demandas francesas, la flota de Francia abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz, logrando que ambos se rindieran al día siguiente. La situación se puso tan seria que el gobierno mexicano rechazó estas capitulaciones y el 30 de noviembre se declaró oficialmente la guerra a Francia. México obviamente no estaba contento con la intervención francesa. Aquí entra el presidente de México, Anastasio Bustamante, quien decide que es momento de actuar y envía a uno de sus generales más famosos, Antonio López de Santa Anna. Santa Anna organiza la defensa en Veracruz y durante el conflicto resulta herido en la pierna, una herida tan grave que se la tuvieron que amputar. Y aquí es cuando Santa Anna empieza a construir su leyenda de héroe. Quien quedaría a cargo posteriormente sería una figura ya consagrada, el expresidente de México, veterano de la Guerra de Independencia, Guadalupe Victoria. Pero la historia no termina ahí. Como Francia estaba bloqueando el acceso a uno de los mercados americanos más importantes, la Marina británica se involucró para mediar el conflicto. La flota británica llegó y a través de Richard Pakenham se organizó una negociación entre el contraalmirante Baudin y los representantes mexicanos Guadalupe Victoria y Eduardo Gorostiza. Finalmente, el 9 de marzo de 1839 se firmó la paz. México aceptó pagar una indemnización de 600,000 pesos a los franceses, que era exactamente la misma cantidad que pedían en el comienzo, pero sin dar garantías especiales a los extranjeros en el futuro. A cambio, Francia retiró su flota, devolvió los barcos incautados y abandonó su demanda de reembolso por los gastos de guerra. Así que, al final, la Guerra de los Pasteles fue un conflicto breve, pero no sin consecuencias. México se endeudó aún más. Santa Anna perdió su famosa pierna. La intervención extranjera dejó claro lo complicada que era la política internacional en aquella época. Este suceso fue uno de muchos que México enfrentó como una nación joven. Si te gustó el video, por favor compártelo y dale click en la campanita. Y claro, no olvides suscribirte. Me ayudarías mucho con este proyecto.